¿Qué está pasando con Donald Trump? El hombre que alguna vez gobernó la nación más poderosa del mundo ahora parece estar desmoronándose ante nuestros ojos. Ayer, en una rueda de prensa, Trump fue captado en lo que muchos califican como una crisis nerviosa pública. Se quedó dormido en pleno evento, mostrando señales claras de agotamiento físico y mental. Pero eso no es todo. Sus números de aprobación están por los suelos, con solo un 37% de apoyo, el más bajo de su carrera. Y entre los jóvenes de 18 a 29 años, su aprobación es de solo un 30%. ¿Cómo llegó a este punto? Y lo más impactante de todo, ¿qué significa esto para el futuro de Trump? ¿Y qué significa para ti, para el país? Quédate, porque lo que viene no es solo una caída, es una verdadera tormenta en su carrera política. La caída de Trump no es un accidente, es parte de un patrón que se repite una y otra vez. El hombre que lideró a Estados Unidos con mano firme ahora parece estar perdiendo el control frente a las cámaras. En los últimos días hemos sido testigos de momentos extraños, desde quedarse dormido en la Casa Blanca hasta lanzarse a un juicio multimillonario contra su propio gobierno. Y mientras tanto, el pueblo estadounidense lucha con problemas mucho más graves. La pregunta es, ¿qué está pasando realmente detrás de todo esto? ¿Por qué un hombre con tanto poder parece estar perdiendo su base a un ritmo alarmante? Esta no es solo la historia de un expresidente perdiendo poder, es una historia que refleja una crisis mucho más profunda. Pero ¿quién está detrás de este colapso? Y lo más importante, ¿cómo afectará esto a tu vida y al futuro del país? Ahora, imagina esto: Trump en pleno acto oficial, completamente desconectado. Mientras se celebraba una reunión importante en la Casa Blanca, el expresidente se quedó dormido frente a las cámaras. Pero no fue solo un momento embarazoso, fue un claro indicio de algo mucho más preocupante. En las últimas encuestas, su apoyo ha caído a niveles jamás vistos. Un 37% de aprobación, una cifra que pone en duda cualquier futuro político. Entre los jóvenes, su apoyo cae al 30%. ¿Por qué el líder que en su momento fue imparable ahora parece estar perdiendo su base a un ritmo alarmante? Aquí está la clave. Mientras Trump lucha con su caída en las encuestas, sus decisiones parecen cada vez más erráticas. Desde su demanda de $10,000 millones contra el gobierno hasta su presencia en eventos completamente fuera de lugar, como el estreno de una película sobre Melania que nadie quiere ver. Y lo más desconcertante, ¿cómo puede un hombre tan poderoso estar tan fuera de contacto con la realidad? ¿Es esto un simple error de juicio o una señal de algo mucho más grande que está por venir? Pero lo más inquietante es cómo esta caída de Trump no parece ser un incidente aislado. En realidad, refleja un patrón mucho más amplio. En 2016, Trump apareció como el outsider que desafiaría las normas establecidas, el hombre que rompería el sistema. Sin embargo, hoy está claro que el sistema, al final, no solo lo ha absorbido, sino que lo está consumiendo. Su comportamiento errático no es una anomalía, es el resultado de un proceso largo y doloroso de desgaste. ¿Te suena familiar? ¿No es este el mismo patrón que hemos visto en otros líderes que pierden el rumbo? Trump, al igual que tantos otros antes que él, está atrapado en una espiral donde las decisiones personales, políticas y económicas están colapsando unas sobre otras. Esto ya no es solo un espectáculo de egos o un choque de personalidades, es una crisis de poder. ¿Hasta dónde puede llegar esto antes de que las consecuencias sean inevitables? Y la situación no solo está empeorando, sino que Trump ha dado un paso más allá en su lucha por el poder. El último movimiento de Trump demandando al gobierno por $10,000 millones no solo es una muestra de su rabia, sino también una clara contradicción. Mientras él lanza ataques legales para recuperar su imagen, el país sigue enfrentando problemas mucho más urgentes. La inflación sigue golpeando a las familias estadounidenses, el sistema de salud se tambalea y millones de personas están luchando para llegar a fin de mes. Pero en lugar de centrar su energía en resolver estos problemas, Trump
se lanza a una guerra personal contra el gobierno. Y no se trata solo de dinero. Este es un intento claro de controlar la narrativa, de poner en duda la legitimidad del sistema que una vez dominó. Es como si estuviera dispuesto a destruir lo que queda de la confianza pública con tal de mantener su propia relevancia. ¿Qué significa todo esto? ¿Estamos viendo el último capítulo de Trump como figura política o es solo el comienzo de un juego mucho más peligroso? Y mientras todo esto ocurre, la situación de Trump sigue desmoronándose aún más rápido. En menos de 24 horas se encadenaron 3 eventos que ponen en evidencia su creciente falta de control. Primero, su demanda por $10,000 millones contra el IRS. Luego, la polémica aparición en el estreno de la película de Melania, una película que casi nadie quiso ver. Y para rematar, Trump se mostró más desconectado que nunca, incapaz de recordar incluso los nombres de quienes estaban a su lado en una rueda de prensa. Todo esto refleja algo mucho más profundo. La verdad es que Trump está perdiendo el control de su propia narrativa. El mismo hombre que prometió drásticamente cambiar el rumbo de la política de Estados Unidos, hoy parece ser víctima de su propio caos. Y aquí viene la gran pregunta: ¿qué pasa cuando el caos ya no es manejable? ¿Qué pasa cuando los hilos se sueltan y ya no hay nadie que pueda mantener la situación bajo control? Ahora vamos a poner esto en perspectiva. ¿Qué significa todo esto para las personas comunes y corrientes? Mientras Trump se enreda en su propia guerra personal y legal, son los estadounidenses los que sufren las consecuencias. En este momento, millones de personas luchan por pagar el alquiler, conseguir atención médica o simplemente mantener sus trabajos. Y lo que Trump hace no es solo un mal ejemplo, es una burla. En lugar de utilizar su poder para mejorar la vida de los ciudadanos, parece estar obsesionado con su propia imagen. Y mientras él demanda miles de millones, la gente común no sabe cómo va a pagar el supermercado. Si esto te suena familiar, si alguna vez has sentido que la política está demasiado desconectada de tu vida diaria, no eres el único. La desconexión es más profunda de lo que parece y las consecuencias de esta desconexión podrían ser devastadoras. ¿Hasta cuándo podremos soportar este tipo de liderazgo? Pero más allá del caos superficial, hay algo más oscuro en juego aquí. ¿Por qué Trump actúa de esta manera? La respuesta está en las estructuras de poder que le permiten hacerlo. Trump no está solo en esto. Hay un sistema detrás que le da la capacidad de manipular y desafiar a las instituciones con impunidad. Esta lucha no es solo personal, es política, económica y social. Lo que estamos viendo es el resultado de un sistema que premia la espectacularidad, el escándalo y el conflicto, en lugar de la competencia honesta y el progreso. Los incentivos están completamente desalineados con el bienestar de la gente común. Y es aquí donde la historia se pone realmente inquietante. ¿Hasta qué punto estamos permitiendo que el sistema se convierta en algo que, en lugar de servir a las personas, solo alimenta a los que están en el poder? La respuesta puede ser más aterradora de lo que pensamos. Lo que parece una serie de fallos aislados podría ser en realidad el reflejo de un sistema que ya no funciona. Ahora estamos en un punto de inflexión. Existen 2 caminos posibles para este drama político. El primero es el camino de la decadencia continua, donde Trump se hunde cada vez más en sus propios problemas legales y personales, perdiendo su base y su relevancia. Si esto sucede, no solo sería el final de su carrera, sino también una señal de que la política estadounidense está lista para avanzar más allá de figuras como él. Pero hay otro escenario, uno mucho más peligroso, un regreso impulsado por el caos. Trump podría usar su caída para convertirse en un mártir político, apelando a la frustración y la ira de aquellos que sienten que el sistema los ha abandonado. Si eso ocurre, podríamos estar viendo no solo su resurgimiento, sino un resurgimiento del tipo de política polarizante y destructiva que dominó su presidencia. En cualquier caso, una cosa es clara: Trump ya no está jugando solo, y lo que venga podría tener un impacto mucho más grande del que imaginamos. Al final, lo que estamos presenciando no es solo la caída de un hombre, sino la caída de un sistema que permitió que llegara tan lejos. Trump, con todas sus fallas, ha revelado algo mucho más grande que su propia persona: una nación atrapada en un ciclo de escándalos, distracciones y promesas rotas. Este es el precio de ignorar las estructuras de poder que nos afectan a todos.
Y mientras todos los ojos siguen puestos en él, la verdadera pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque si seguimos mirando hacia otro lado, si seguimos permitiendo que el sistema nos despoje de lo que nos pertenece, no solo Trump, sino todo un sistema de poder nos arrastrará aún más. La historia está tomando un giro peligroso y este es solo el comienzo. Si te ha parecido inquietante lo que hemos discutido aquí, asegúrate de seguirnos para obtener más análisis sobre lo que está por venir. No podemos permitir que esto pase desapercibido.